Onda Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Un podcast creado para acompañar a las familias en el camino del desarrollo infantil. Cada semana hablaremos de los retos que viven los niños y niñas en su crecimiento. Movimiento, aprendizaje, atención y juego. Con un lenguaje claro, basado en ciencia y en la experiencia clínica. Compartiremos recursos prácticos, consejos y reflexiones para comprender mejor a nuestros hijos y apoyarlos en cada etapa. Porque detrás de cada pequeño desafío hay una gran oportunidad de crecer juntos. Escúchanos y descubre cómo acompañar el neurodesarrollo desde el hogar, la escuela y la vida cotidiana. Presentado por Natalia Povedano, fisioterapeuta y osteópata, experta en neurodesarrollo. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Los viernes a las 10 de la mañana en Onda Capital. Hay algo que preocupa mucho a muchas familias. Niños que entienden, niños que miran, niños que juegan, pero las palabras no llegan. Y entonces empiezan las dudas. ¿Es normal? ¿Deberíamos esperar? ¿Necesitará logopedia? ¿Hay algo más detrás? Muchas veces el lenguaje se mira solo desde un lugar. La boca, las palabras, la pronunciación. Pero hay algo que pocas veces se explica. Hablar no empieza cuando aparece la primera palabra. Empieza mucho antes. Empieza en cómo respiramos, en cómo comemos, en cómo se organiza la boca, pero también en cómo se mueve el cuerpo, en cómo se regula el sistema nervioso, en cómo el cerebro va integrando información del entorno, porque antes de que aparezca una palabra, el niño ya ha tenido que aprender muchas cosas: a mirar, a responder, a coordinar respiración y voz, a sostener la postura, a interactuar con los demás. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido: cómo el cuerpo prepara el camino del lenguaje. Bienvenidos a Pequeñas Mentes, Grandes Desafíos, un espacio donde hablamos del desarrollo infantil con calma, conciencia y con una mirada global. Hoy nos acompañan dos personas excelentes: Denise Berens Cervoni, terapista del lenguaje, patóloga del habla y del lenguaje, docente de la Universidad Internacional de Valencia; y Vanessa Arnal, terapeuta del lenguaje, fonoaudióloga especializada en disfagia, motricidad orofacial y voz y diversidad funcional y autismo. Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas Un placer. gracias. Con ella vamos a intentar entender algo fundamental: cómo funciones tan básicas como respirar, masticar, moverse o regularse pueden influir en algo tan importante como es la aparición del lenguaje. Porque a veces cuando una palabra tarda en llegar, no es solo cuestión de hablar. Es una cuestión de cómo el cuerpo está organizando para poder hacer eso. Muchas familias piensan que el lenguaje empieza cuando el niño dice sus primeras palabras. Pero vosotros trabajáis con bebés también pequeños. ¿Cuándo empieza realmente el desarrollo del lenguaje? Mira, yo te hablaría de que incluso intrauterino. Qué bueno. Porque el bebé que está en gestación recibe información sonora primero de los latidos de su madre y incluso del entorno. Y desde ese momento ya el bebé va recibiendo información que le va a permitir hacer las conexiones necesarias para el desarrollo del lenguaje. También recibe información propioceptiva, táctil. El bebé no está dentro del vientre de su madre como en stand-by, esperando a nacer, ¿no? Desconectado. Y desde el primer momento ya se están formando las bases biológicas y neuronales necesarias para que ese bebé desarrolle el lenguaje adecuadamente. Qué bueno. Sí, inclusive, fíjate tú que hay una cosa que es muy interesante, que se desarrolla ya intrauterinamente, la capacidad para esperar y escuchar. O sea, escuchar, esperar. O sea, se da como un sistema de toma de turnos. Sí. Porque claro, cuando la mamá está embarazada, entonces se queda así, el bebé se movió. Pon la mano aquí, aquí está. Entonces se empieza a establecer ese sistema ya de toma de turnos, de esperar, escuchar para después hablar. Parece mentira, pero hasta eso se empieza a formar. Qué bueno, muy qué interesante. Bonito, ¿no? Sí. Ese feedback además de te estoy escuchando, ¿no? Estoy aquí.
estoy presente. Sí, muy bonito. Y antes de cada palabra aparecen muchas formas de comunicación, ¿no? Como estas que estáis mencionando. ¿Qué señales tempranas nos pueden estar indicando que el lenguaje no se esté desarrollando bien, que haya algo que esté interfiriendo? Mira, te digo que la más clara, más fácil de detectar es a los 3 mesecitos, cuando tu bebé no tiene sonrisa social. Ese es un hito importante, ¿no? Sí, es un hito, y además que es muy fácil de detectar. Cuando tienes un bebé recién nacido, naturalmente lo vas a oír que se comunica llorando para hacer las peticiones de sus necesidades. Pero a los 3 mesecitos ya tienes que empezar a ver que se sonríe cuando tú te acercas, se sonríe cuando ve el biberón, que le haces un juego. Que ese bebé de 3 meses no esté haciendo esa interacción, que incluso hay niños en que lo podemos ver antes, pero digamos que 3 meses es el momento, el hito. El tope, ¿no? Sí, allí hay que empezar a buscar opiniones, evaluar audición si no se ha evaluado, es una señal como muy clara y muy importante a tomar en cuenta. Qué bueno. Sí. Y el tema, actividades importantes como es succionar, masticar o tragar, ¿qué vinculación puede tener con el desarrollo del lenguaje? Fundamental para el desarrollo del lenguaje y de la vida. Esa es otra señal cuando viene un niño y no tiene el reflejo de succión, pero ya hay, ¿qué te digo yo del lenguaje? Es como una alerta general del desarrollo. Ya eso no es algo pequeño de notar, ya eso es algo que le va a llamar la atención. ¿Qué pasa con esos procesos? Cuando viene naturalmente, la forma da la función da la forma. El niño necesita mamar correctamente, respirar correctamente, porque le va a ir dando la forma a su cuerpo, a su postura. Los llaman las funciones estomatognáticas. Vienen en conjunto, y el habla y la voz son parte de esas funciones. El que tú tragues bien y el que tú respires bien te va a hacer que tu cuerpo se desarrolle de una manera armónica para que tú puedas hablar bien también. Pero digamos que eso viene todo unido, no hay un momento de separación entre una cosa y la otra. Claro, es que el desarrollo también es muy así, ¿no? Son un montón de acciones que se van desarrollando a la vez. Que se van desarrollando a la vez. Que No hay nada estanco, pero que todas son súper importantes en su momento de esplendor. Y lo que suceda en un área, supongamos que tenemos un niño que no mastica, que come solamente cosas blandas. Ese niño no va a tener un desarrollo de los maxilares apropiado, y probablemente de adulto sea una persona que sufra de bruxismo, de dolores de cabeza, y eso le va a afectar en otras áreas de su vida. Sí, porque es que todo esto forma las bases del proceso de comunicación, que es realmente la parte importante, pues cómo nos comunicamos. Comunicar es poner cosas en común. Entonces, claro, el habla, o lo que la gente llama ordinariamente el lenguaje, pues el hablar es lo que nos permite poner esa idea de comunicación o ese sentido de comunicación de tal manera que los demás lo puedan oír. Entonces, claro, cuando un niño no habla, que realmente no habla significa que no produce palabras, pero que está comunicándose, es un indicativo de que el niño va a desarrollar lenguaje, va a desarrollar habla, ¿ok? Pero cuando el niño no tiene esa base neurofisiológica, entonces ya el proceso de comunicación no se va a dar. Empieza a cortarse ese proceso de comunicación, porque la comunicación es todo. Son los gestos, el movimiento corporal, la sonrisa, todo eso es comunicación. Y de allí es que empieza a salir toda esa, es la base para que la gente hable. Porque si no, ¿de qué vas a hablar si no tienes de qué hablar? Claro. Entonces, claro, eso es lo que la importancia de la intención comunicativa, ¿no? Que yo veo en los niños que están muy desconectados, y cuando empezamos a trabajar veo que antes del desarrollo de ese sonido o de la palabra o de lo que pudiera emitir,
primero hay una intención, que te agarra la Exacto. cara, que te mira, que hay como una expresión de que algo te quiere comunicar. Que es tan Claro, bonito. claro, esa es la parte linda, por eso es que eso dice, como dice Vanessa, la sonrisa social es importantísima, el prestar atención conjunta, cuando la madre dice, ay, mira, y entonces el bebé voltea y mira, esa atención conjunta te lleva también ese proceso de comunicación y por ende al habla, al desarrollo del habla como tal, ¿no? Que son dos cosas distintas que a veces la gente confunde, una cosa Sí. es el lenguaje y otra cosa es el habla. Sí, el habla. El lenguaje es todo lo que tú comprendes y expresas de una lengua. El habla es esa expresión articulada, es lo que es la proyección del lenguaje que tienes adentro. Entonces, por ahí van los caminos cuando tú vas viendo si el niño se va comunicando o no se va comunicando. Por eso que muchas veces cuando las mamás dicen, no habla, y te lo traen y tú lo ves, tú dices, bueno, no produce palabras, pero se está comunicando. Claro. Cuando no se está comunicando, ahí es donde tenemos ya una alerta roja, Claro. que ya ahí está la cosa diferente. Y muchas Sí. familias se sorprenden cuando en logopedia se trabajan cosas como la musculatura, la lengua, ¿no? De por qué es tan importante la función oral para hablar bien, ¿no? Porque es el aparato, ¿no? Que reproduce. Claro, es como si fuese un instrumento musical. Necesita estructura, cavidades de resonancia, cada punto de articulación, y no solamente es importante la boca, sino también la postura Efectivamente. para respirar, y entonces vas añadiendo allí capas y te das cuenta que un niño que no está respirando bien no puede poner atención. Y entonces vas afectando otros procesos necesarios para el desarrollo. Qué bueno. Leí hace poco en un libro de David Bueno que hablaba sobre el desarrollo del lenguaje, no sé si lo conocíais, que era a lo largo de la historia, ¿no? De cómo cómo nos hemos ido transformando, y hablaba que el desarrollo del lenguaje se inició con la verticalización del ser humano y con, sobre todo, el ángulo que formaba entre lo que es la cabeza y el cuello, que era, como has dicho, tan bonito, un instrumento musical. Es Pasó un a instrumento ser musical. de emitir unos sonidos a una variabilidad de sonidos y una riqueza en la que se pudo traducir en un lenguaje. Sí, correcto. Qué bueno. ¿Verdad? Cada vez vemos más niños que respiran por la boca. Esto es algo que además va increciendo. ¿Cómo puede afectar esa respiración oral al desarrollo del lenguaje? Mira, incluso en Venezuela yo trabajaba en un hospital muy importante de referencia y hicimos un estudio con grupos de niños con retardo en el lenguaje, niños que ya estaban yendo a la consulta por tener retardo del lenguaje. El 85% de los niños tenían problemas con la respiración, que o la hacían ya directamente oral o mixta. Hasta ese punto Es alto, ¿eh? es alta la incidencia. ¿Qué sucede? Por un lado, el niño que está respirando por la boca, la lengua va a estar en reposo y no va a estar en la posición donde tiene que estar para fortalecerse. Y ahí digamos que por la parte muscular. La postura del niño que está respirando por la boca tampoco favorece la comunicación. Es un niño que va a estar más encorvado, para poner atención con la mirada tampoco lo favorece. También tenemos que al respirar por la boca, la nariz está obstruida y la percepción del sonido no le va a llegar igual. Como si estuviésemos debajo del agua, como el Darth Vader de Star Wars. Y entonces no vas a estar percibiendo. Sí. Nosotros ya, los que ya hemos adquirido los fonemas, sabemos diferenciar una S de una T. Pero un niño que está aprendiendo los fonemas con esa interrupción, ese ruido constante de su respiración, le va a impedir hacer esas discriminaciones para poder él producir esos fonemas más adelante. Va a afectar físicamente. Eso es. El paladar va a estar alto porque la lengua debe estar sobre las arruguitas palatinas, el ápice de la lengua, y allí va a ser la función de ir expandiendo el maxilar superior. Al estar la lengua abajo, eso no va a suceder. Claro, hay una falta ahí de crecimiento de cara. Exactamente. Que Los repercute. ojitos se van a separar.
el tercio medio no se va a desarrollar. Y toda esta alteración, como veníamos hablando, del instrumento musical, va a afectar en lo que hablamos de lo que es el habla, la articulación, la pronunciación, pero también en el lenguaje, porque si yo no estoy escuchando, no estoy atendiendo y estoy como atrapado en mis propios sonidos de mi mundo, no estoy interaccionando con el exterior y no tengo la información para desarrollar otros aspectos necesarios para el aprendizaje. No, y no solamente eso, sino la salud del niño como tal. Eso. Muchos hablantes tardíos que llegan a nuestra consulta, tú los ves que llegan y empiezan a jugar, ¿no? Y entonces lo estás observando y de repente tú los ves que hacen un gesto como de dolor, ¿no? Y entonces tú le preguntas a la mamá, ¿ese niño está comiendo bien? ¿Hay regurgitación? ¿Cómo está él? Y muchas veces esos niños tienen regurgitación, tienen acidez. Y claro, son niños que no hablan y no saben. Entonces, si el niño está ocupado en su cuerpo, supervivencia, ¿no? En supervivencia, y además no te lo puede comunicar, entonces muchas veces esos hablantes tardíos lo que tienen es un problema físico de base, sutil, no es ni audición, no es ni respiración, sino que hay un problema completo del cuerpo. Algo que está pasando allí estomacal, alguna cosa que tiene que detectar el pediatra, por supuesto. Entonces, inmediatamente ese es el médico de los niños el primero. O sea, es cuando tú ves un niño, el hablante tardío realmente entra primero casi siempre por el pediatra. El pediatra es el que lo detecta. Su rol es importantísimo, porque él es el que sabe, el que dice, bueno, mira, este niño tiene esto y debe ser derivado a un logopeda, debe ser derivado a otra especialidad para que lo ayuden, ¿no? Pero él es el primero que tiene que recibir, el que recibe el niño, pues. Mira, en el hospital nosotros estábamos adscritas al servicio de otorrino y había una directriz tan importante, es lo de la respiración oral, que niños ya mayores, no te hablo del que está en adquisición, niño que era operado de amígdalas y adenoides o de algo que estuviese obstruyendo su nariz, automáticamente iba referido a logopedia. A trabajo después, claro, para directamente, esa función, ¿no? Porque pero sí, o sea, solamente por la razón de que lo están operando para liberar la extrusión, ni siquiera han visto si la boca estaba abierta, cerrada o no. Claro. Ya nosotros evaluábamos y hacíamos la intervención, pero para todos, porque además, aunque no esté la obstrucción, el niño puede tener el hábito y hay que trabajar después no solamente está el hábito, sino está cómo están trabajando esos músculos que están adaptados a cómo estaba anatómicamente ese cuerpecito. Claro, y una vez que has alterado la estructura porque has intervenido de alguna manera, aunque sea mejor, luego es súper interesante trabajar la función, porque el funcionamiento, si sigue funcionando igual, la estructura se puede incluso reproducir. Exactamente. Entonces no tiene ningún sentido, pero eso es muy valioso. Sí, sí. Y en episodios anteriores, que hemos tenido también otorrinos y fisiorespiratorios, hablaban de que esa respiración oral también modificaba lo que es la mucosa respiratoria, que es como un matrimonio con la mucosa digestiva. Y es lo que te referías también. Son niños que al final también tienen problemas digestivos y no absorben, porque no es tanto lo que come, sino lo que absorben, ¿no? Y al final acaba en tu rendimiento y tu energía. Claro, son sobre niños que todo tienen eso, baja energía. eso que tú estás diciendo, el rendimiento académico cuando son niños más grandes, que ya no son hablantes tardíos, el rendimiento, porque bueno, están atendiendo a otras cosas que no es lo que tienen que atender, que son prioritarias y son vitales. Claro. ¿Y qué señales pensáis que deberían de observar las familias para sospechar que puede haber un problema en esa respiración oral? Desde vuestra profesión, desde vuestro área, mira, ¿qué señales te dirían? Aquí el más llamativo es que ronquen. Ningún niño debería roncar. Sí, esa frase se ha repetido. Sí, y después tú sabes, le ves las ojeras, muchas veces le ves ojeras, el niño con la boca abierta, la lengua en posición anterior, todo el tiempo, o sea, eso ya es muchas veces, tú sabes que esa es una pregunta muy interesante, porque muchos padres piensan que los niños pequeños tienen esa posición de la boca como natural, y no, eso no es natural, para nada.
Entonces, cuando tú ves ese signo de que está con la boca hacia adelante, la lengua hacia adelante, o sea, ya eso es alto. Hay que por intervenir. supuesto, eso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, pues, de lo que no se ve es la audición, que es básica. Eso es lo primero que hay que detectar es si el niño oye bien. Eso es importantísimo. Y la gente entiende por oír lo que es escuchar, y son dos cosas diferentes. ¿Okay? O una cosa es oír y otra cosa es escuchar, porque hay niños que pueden oír muy bien, pero no procesan la información. Eso es. Y al no procesar la información, entonces ya la información... La salida ya no puede ser la misma. Entonces hay que, digamos, como que evaluar eso. Claro, ya eso es un poquito más profundo, ¿no? Pero definitivamente esas características son importantes para los padres, pues, cuando ellos ven estas características. Sí, y de hecho hay muchos que lo han normalizado por el hecho de que el niño empiece la guardia. No, es que está en la guardia y ahí hay muchos virus y bacterias. Y entonces está constantemente con mocos, boca abierta durante todo el curso escolar, ¿no? Y no debería de normalizarse. Tú esa sabes situación. que el otro día contaba una amiga mía aquí que ella tiene un hijo, tuvo 2 hijas y después mucho tiempo después tuvo un varón, ¿no? Entonces el varón el niño iba muy bien en el colegio siempre. Buenas notas, nunca ningún problema en el colegio, nada, ¿no? Y un día, cuando el niño tenía como 4 años, la mamá le dice, mira, pero tú, ¿por qué no estás usando? Yo te veo que usas mucho la mano derecha, pero ¿por qué no usas las 2 manos? Entonces él le dice, no, bueno, porque yo no la uso porque yo no oigo por aquí. Y le dice, ¿cómo que tú no oyes por allí? No, mamá, yo no oigo por este lado, pero niño, y ella dice, impresionante que yo, habiendo tenido 2 hijas anteriormente, ningún maestro, nadie se dio cuenta de que ese niño no oía por el lado izquierdo. Impresionante, ¿no? Y perdió la audición total del lado izquierdo, porque claro, ya desde el punto de vista madurativo y del desarrollo, ya la recuperación por ese lado izquierdo, pues ya era prácticamente nula. Entonces Y fíjate qué interesante que se dio cuenta por la mano de que no estaba escuchando, porque es que somos un ser integral. Totalmente. Y esa es la gran dificultad en pediatría, ¿no? Y la maravilla de que como no pueden verbalizarlo y además ellos lo viven así desde el inicio, pues ellos no pueden identificar, no pueden hablar, no pueden decir me pasa esto. Les parece que es natural, pues, como decía. Ese es el gran desafío en el diagnóstico. Sí, es interesante, sí. Es ¿Y complejo. cuáles son, cuándo deberían pedir una valoración de logopedia las familias? Fuera parte ya de boca abierta, sino ¿cuáles serían los puntos así importantes que deberían de pedir una valoración? Yo creo que en lo que los padres, los abuelos, los tíos empiezan a observar algo que se sale fuera de las expectativas naturales del desarrollo. Este niño no es igual a su hermana. Este niñito como que no está hablando tanto como su primo. Cuando empiezan ellos a ver esos signos de alerta, yo creo que ese es el momento, definitivamente. Primero el pediatra, siempre llevar al niño primero al pediatra, que el pediatra detecte si hay algún problema físico y inmediatamente pues ya el pediatra lo deriva al logopeda. Si no hay pediatra y ya es logopeda, pues se lo llevan al logopeda, el logopeda lo mandará después al pediatra o a otras especialidades. Para ese ¿no? camino inverso, va en dos sentidos. Porque eso pasa mucho. Por ejemplo, nosotros derivamos mucho a los fisioterapeutas, a los terapistas ocupacionales, a los neurólogos. Muchas veces ellos entran primero por nosotros, por los logopedas, y después nosotros empezamos a ver signos, digamos, de alerta y alertamos a los padres y entonces empiezan las derivaciones por otros lados, ¿no? Y sobre todo la audición es muy común. Muy común. Cuando tú le dices a las madres, mira, yo creo que debería hacer, bueno, él tuvo una otitis cuando tenía 1 año, pero más nunca ha tenido nada y tiene 3 años y no habla, o 2 años y medio y no habla. Entonces lo derivas al otorrino y usualmente tiene un problema. Un problema de periférico, un problema, a lo mejor una otitis silenciosa, algo que está pasando allí. Y al solucionar eso, se hizo la luz. Empieza a hacerse la luz. Qué bueno. ¿Y qué mensaje, ahora que nos queda un par de minutos, qué mensaje os gustaría dejar a familias que estén preocupadas por sus hijos, que todavía no hablan?
Aparte de esa parte auditiva, que es muy interesante, que Sí. parece que se... Mira, yo creo que también es importante que ellos detecten si el niño comprende el lenguaje, ¿ok? Y les voy a dar un tip que es muy importante. Usualmente los padres te dicen, sí, comprende, porque yo le digo, cierra la puerta y él va a cerrar la puerta. Le digo, no, porque él hace lo que usualmente se hace con una puerta abierta, que es cerrarla. Dile al niño con la puerta abierta, abre la puerta. A ver si el niño se dirige a la puerta, porque si el niño se dirige a la puerta y la cierra, es porque no está comprendiendo el lenguaje. Entonces, ese es quizás un tip bueno para los padres. Y bueno, suponiendo que ya están alertados, están empezando a visitar los especialistas, disfrutar de su niño. Disfrutar de su niño porque aunque esté con la boca abierta, aunque no esté diciendo palabras, es tu niño y disfrutando con él, haciendo actividades, compartiendo, es como ese lenguaje se va a desarrollar. Tratar de no convertir todo en una patología y el niño en un caso médico que tenemos que descifrar, no, vivir tu niño, disfrutar, aprovechar todas las oportunidades para estimularlo y conocer de qué es lo que necesita para uno darle la oportunidad de que él lo desarrolle, pero es difícil hacerlo sin angustia, pero tratar de disfrutarlo porque al final es que todos los niños son hermosos y más el tuyo que tienes la oportunidad de verlo crecer. Y es una experiencia, ya ahora que mi niño tiene 19 años, que realmente la valoro mucho. Es precioso de verdad ver crecer a un niño y no se nos tiene que olvidar que por encima de cualquier cosa esa es la realidad. Bueno, muchas gracias Vanessa y Denise por ayudarnos a entender mejor cómo funciones tan básicas como respirar, masticar y regular el cuerpo tienen un impacto en el desarrollo del lenguaje. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio.